Muchas gracias a todos por estar acá. Primero que nada, un breve comentario más institucional para el Centro de Estudios para el Desarrollo. Es un gusto y un honor estar organizando nuevamente esta actividad que la verdad se ha vuelto una instancia muy interesante de combinar, sintetizar en un poco más de una hora lo principal de la coyuntura política y económica. Y bueno, agradecerle especialmente a Ignacio Schwarzenegger, quien es un aliado obviamente fundamental para que lo podamos hacer, a la Fundación Konrad Adenauer, quien sin duda sin su apoyo no podríamos llevar adelante este tipo de actividades. Y bueno, simplemente sin más me voy a meter en un poco la parte más específica que vine a hablar hoy, que es el tema de la coyuntura económica y hablar de la presentación que con el equipo del CED, agradecerles a Ramiro Correa, a Ignacio Umpierres, a Emilia Panizzolo y a Sabrina Ribeiro de nuestro equipo que estuvimos trabajando en esto. Le hemos dado a llamar el desafío de aprovechar las oportunidades. Creemos que realmente Uruguay se encuentra hoy en día en una coyuntura en el cual hemos atravesado básicamente la pandemia con una situación sanitaria, un resultado sanitario muy bueno en cualquier comparación internacional y con un tema económico que no ha tenido mayor daño permanente. Obviamente sí hubieron muchos problemas de muchas personas, de muchas familias, pero cuando lleguemos al final de la pandemia no vamos a ver nada extraordinario con respecto a lo que pasaba antes de la pandemia, pero tampoco vamos a tener resueltos los problemas que teníamos antes de la pandemia. No vamos a tener nada nuevo, significativamente nuevo, ni bueno ni malo. Sin más, la presentación se organiza en tres grandes puntos. Un primer análisis del escenario externo, global y regional. Lo global más favorable al Uruguay, lo regional obviamente con mucha más incertidumbre. Un tema más local, un análisis de las variables locales con una mejora significativa de las perspectivas económicas de casi todos los analistas de lo que esperamos para los próximos meses, aunque con claras disyuntivas en algunos aspectos macro. Y un tercer punto donde vamos a hablar un poco de los deberes para el largo plazo, los temas que debemos encarar con cierta urgencia. A nuestro juicio, la pandemia no trajo tanta cosa nueva, pero sí aceleró muchos procesos, como hemos escuchado, introdujo un ritmo mayor a algunos procesos que veníamos viviendo, y eso también entendemos nosotros que le impone a Uruguay una necesidad mayor de avanzar. Sobre el escenario externo, creo que lo principal que hay que decir es que el mundo se recupera, y el mundo se recupera bien. Hasta hace algunos meses discutíamos aquello de la B, la U, la L. Bueno, si hay que dar un veredicto final, bueno, lo que sucedió en el mundo se parece más a una B que a otra cosa. La comparación es que a veces hemos escuchado la crisis del 29 con otras grandes crisis globales, parecen que han quedado un poquito grandes, y que esta crisis la gran mayoría de los países van a tener para finales de 2021 un nivel de PBI igual o mayor al que tenían al inicio de la pandemia. Claramente esto no es igual en todo el mundo, y tenemos Estados Unidos y China liderando esta recuperación, China liderando entre los emergentes y liderando a nivel global, y Estados Unidos entre los países desarrollados, quien lo está haciendo mejor. Pero incluso Europa, que viene un poco más lento, y se ha hablado mucho de la lentitud de la recuperación, va a tener los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, establecen que Europa va a tener un nivel de PBI, un nivel de actividad mayor al que tenía al inicio de la pandemia para fin de año. Creo que la diferencia sustancial con otras crisis ha sido que habían sido otras grandes crisis de oferta, crisis de sobreoferta. En este caso fue una crisis de la caída de la oferta por las restricciones sanitarias, la mejora de los indicadores sanitarios, la vacunación han permitido mejorar la parte de la oferta, y eso contagia la demanda sumado a una cantidad de estímulos fiscales, en infraestructura, programas monetarios y crediticios, que en algunos países del mundo, como en Estados Unidos, realmente son de niveles inéditos, pocas veces vistos, por lo menos hay que ir muy para atrás para ver cosas parecidas. Este año se espera un crecimiento global de un 6%, bastante más que la caída de 3,2% del año pasado, y en el 2022 casi un 5% adicional. Entonces, el mundo está recuperándose. Cuando miramos los precios de nuestro país, los precios de nuestros productos de exportación, nos encontramos que también están en un muy buen momento, no igual para todos, no tan bueno de todos los productos, pero casi todos los productos relevantes están en un buen momento. La carne, donde Uruguay recibe precios significativamente mayores que los promedios del comercio de carne global. La leche, donde eso no se da, pero también está en un precio bueno comparado con la mala situación que el sector lácteo había atravesado. Bueno, el arroz también está en un buen momento. La soja, el trigo, hubo algún problema en el tema de la soja por el tema de la sequía, pero los precios están muy bien. La duda es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto puede durar este escenario de precios? Bueno, creo que ahí el escenario luce bastante sólido. No es razonable de todas formas esperar
un ciclo de boom de commodities similar al que tuvimos a principios de este siglo. Lo que vimos entre el 2002, 2003 y 2012 no es esperable que tener 10 años de buenos precios. Pero el escenario luce sólido sabiendo que vamos a depender mucho de los giros de las políticas monetarias y en otros países y de las tasas de interés de la fortaleza del dólar que ahora vamos a comentar. La novedad más preocupante y que quizás no estaba hace algunos meses es el tema inflacionario en el mundo. Como decimos bastante seguido en el CED, la inflación es en el mundo un problema mayormente resuelto. Es hace muchos años un problema mayormente resuelto en la gran mayoría de los países del mundo. Bueno, la inflación se está acelerando en muchos países del mundo. Acá ponemos el caso de Estados Unidos y de Brasil. Básicamente acá hay varias razones. La comparación con 2020 es una base muy baja porque fue un año de restricciones. La reapertura de actividades que habían estado hace que haya ajustes de precios más rápido. La expansividad de las políticas fiscales y monetarias claramente tiene mucho para explicar. Hay restricciones de oferta, hay incremento de precios de materias primas, hay varias razones que colaboran y que, bueno, establecen la duda de cuánto de esto es transitorio y cuánto de esto es permanente. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo reaccionan los países? Bueno, creo que este mapa es muy interesante, este mapa que estamos mostrando es muy interesante para ver la clara dualidad que hay en las reacciones entre los países desarrollados, entre los países con espalda y entre los países emergentes. Los países desarrollados están mucho más a la espera y no han empezado los procesos de subas de tasas para combatir la inflación. En amarillo vemos los países emergentes, Rusia, Brasil, Perú, Chile, más recientemente, la semana pasada, Uruguay, que ya iniciaron sus procesos de suba de tasas como forma de atajar la inflación. Los bancos centrales de los países desarrollados están debatiendo el eventual desarme de los estímulos y la Reserva Federal sería en 2023, podría ser antes, podría ser después. Los países que no tienen tanta espalda ya lo empezaron a hacer. Creo que acá un primer comentario de algo que vamos a ver un par de veces más es, si bien durante la pandemia hubo dinero barato para casi todos, no para todos, pero para casi todos, en la medida que la cosa se normalice, el haber tenido una buena reputación, el tener buena nota, el haberte portado más o menos bien, va a volver a ser un elemento de diferenciación bien importante. Las tasas de interés bajas están vinculadas siempre con buenos momentos para los países emergentes como el nuestro. Hay tasas históricamente bajas, la pregunta que queda es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto van a durar estas tasas bajas? ¿Hasta cuándo vamos a estar con niveles de tasas? Bueno, la Reserva Federal internaliza que esto es transitorio. En principio cree que este aumento de la inflación tan importante en Estados Unidos es transitorio. Y eso implica una debilidad del dólar relativa, que eso es algo bueno para nuestro país, por el lado de que implica mejores precios de materias primas. La duda es, bueno, en la medida que las presiones inflacionarias sean más permanentes, obviamente esto puede implicar un aumento de tasas quizás un poco antes que el 2023, como en principio está planificado, y eso establece un riesgo de un alza del tipo de cambio y quizás de empezar a debilitar los precios de las materias primas. Este giro, este eventual giro, este potencial giro, que en algún momento va a llegar, ¿no? La duda es cuándo va a llegar, de la política monetaria tan laxa, tan expansiva de Estados Unidos, va a establecer un nuevo escenario en el que, de nuevo, va a ser muy distinto cómo la van a pasar los que más o menos llevaron esto de forma prolija, cuidaron su calificación, lograron tener cierta estabilidad política, institucional, y los que no lo hicieron. Hoy en día, varios colegas dicen, bueno, hoy hay crédito para acá todos, no para todos, porque vemos como para Argentina, por ejemplo, no lo hay, pero para casi todos. En la medida que la situación se normalice, los mercados se van a volver más selectivos y se va a volver más importante algunos temas reputacionales. La región tiene muchas más incertidumbres que lo que nos trae el mundo. Brasil ha mejorado mucho. La buena noticia que llega desde Brasil es que en los últimos 3-4 meses han mejorado mucho las perspectivas de crecimiento, básicamente del entorno de un 3%, a más de un 5%, casi un 5,5%. Hay cierto optimismo por ese lado. La inflación se empezó a acelerar de forma importante y el Banco Central brasilero no anda con vueltas. El Banco Central brasilero, mucho antes de que la actividad empezara a mostrar síntomas de recuperación, el Banco Central brasilero ya comenzó a aumentar las tasas de forma importante. La actividad en Brasil ya está en el nivel prepandemia, ya llegó, ya superó el nivel prepandemia, un nivel prepandemia bastante poco exigente. Brasil venía de varios años bastante malos, no implica la gran cosa. Por el lado de Argentina, la incertidumbre es aún mayor. Creo que está el tema de las elecciones, la espera de las elecciones y qué pasa después de las elecciones, si llega el ajuste después de las elecciones, si la inflación se dispara aún más después de las elecciones. También están cerca del nivel prepandemia, hubo una recuperación importante que los pone cerca del nivel prepandemia, aún por debajo, pero
también Argentina, miren, esta serie realmente es para llorar, ¿no? Argentina está en un nivel de PBI similar hace casi 10 años. Así casi 10 años que Argentina no crece, que crece y decrece, crece y cae, y bueno, no parece que vaya a salir en el corto plazo de esa situación, más bien lo contrario. La inflación acelerándose en más de un 50% y con precios muy regulados. El famoso plan de precios cuidados, el famoso tema de las tarifas. ¿Qué pasa después de la pandemia? La brecha cambiaria que mostramos a la izquierda, que es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue. El dólar que cualquiera de nosotros, cuando podamos cruzar Argentina, podemos vender dólares. Bueno, la diferencia está en un nivel muy alto. Se achica esa diferencia y eso se va a la inflación. Bueno, por ahí hay mucha incertidumbre. Eso podría generar un despegue de la inflación, lo cual licuaría una parte del déficit, pero obviamente seguiría convulsionando la situación. Viniendo para Uruguay, mirando un poquito la realidad local en medio de este contexto más favorable que otra cosa que vemos desde el mundo. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo peor quedó atrás. Lo peor de la situación quedó atrás. La recuperación está en marcha. La economía está creciendo. El segundo trimestre de 2021, que aún no tenemos los datos, parece haber sido mejor algo mejor de lo que hubiéramos esperado. Claramente es una recuperación muy asimétrica, con un sector agropecuario, un sector agroexportador cinchando y tirando. El sector agroexportador tuvo quizás el mejor semestre en casi una década. El primer semestre del sector agroexportador realmente fue muy bueno. Una faena bovina más alta en una década, el arroz con una zafra de verano muy buena, la lechería a niveles históricos de producción primaria, cultivos de invierno que aumentaron el área sembrada, la soja claramente tuvo una dualidad, buenos precios, pero una sequía que le impactó, pero bueno, igual redondeamos un buen momento. No es solo eso, la construcción, obviamente, muy vinculado y muy marcado por el tema de UPM, por las obras de UPM y anexas a UPM. También en muy buen momento las ventas de cemento, por ejemplo, un indicador clave en este sentido, están en su mejor nivel en casi 6 años. También hay otras cosas, la ley de vivienda promovida, la ley de inversiones que ha recibido muchos proyectos, que resta ver cuánto de eso se pasa realmente a concreción, que van a tener un rol muy importante, sobre todo en sostener a medida que UPM se empiece a pagar, pero bueno. Estos son los sectores que vienen liderando, juntamente con la industria, que también tuvo un muy buen primer semestre, a niveles casi de 2018, por encima de 2020, ni que hablar, pero también de 2019, vinculado sobre todo a la industria agroexportadora, ¿no? Cuando pensamos en industria, 29 de 53 ramas industriales, pero sobre todo en esto, la industria vinculada al mismo sector agroexportador que hablábamos hace un rato. Del otro lado, obviamente, tenemos el turismo, el comercio, la cultura, el ocio, los sectores que realmente la han pasado muy mal y que la siguen pasando mal y que, bueno, hay buenas expectativas de que este segundo semestre sí sientan mucho más los comercios la recuperación. Las ventas del servicio vinculados al turismo recién en el segundo semestre de 2021 empezaron a mostrar algún síntoma de niveles obviamente muy bajos en comparación interanual para lo que ha sido el segundo semestre del 20. Pero obviamente las agencias de viaje, los hoteles, obviamente tienen una situación muy compleja que con la normalización de la actividad y la apertura de las fronteras empiezan a ver alguna luz en el horizonte. El consumo privado tuvo lo que esperamos ha sido su última caída interanual el primer semestre de 2021, rubros más afectados, ópticas, papelería, cuidado personal, electrodomésticos, el comercio en general, con mucha heterogeneidad dentro del comercio, dentro de qué estamos mirando dentro del comercio, pero el comercio en general fue muy afectado y esto obviamente impacta, la principal consecuencia más sensible de esto es el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral en Uruguay, los sectores más dinámicos no son los que dan trabajo, no son los más intensivos en mano de obra. Si bien hay una locomotora que es hincha y que es dinámica, vinculada al sector agroexportador, vinculada a algunos otros sectores estratégicos de servicios globales, obviamente no son tan intensivos en mano de obra. La mayoría de los uruguayos trabajan en sectores más no transables, como en particular el comercio. El empleo y vinculando al tema del empleo tan importante. Lo primero que queremos mostrar acá, nosotros creemos que hay que empezar a poner mucho más atención en el concepto masa salarial, que es un concepto que en general pasa bastante desapercibido y miramos mucho el empleo y miramos mucho el salario real. Creemos que la masa salarial es la combinación de las dos, ¿no? La masa salarial es el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores. La masa salarial
es lo que realmente es el fin último. Obviamente, para eso el empleo y el salario tienen que combinarse. Obviamente venimos de un periodo de 5 años donde se habían perdido algo así como 55.000 puestos de trabajo y que el salario real hasta el 2017 había seguido subiendo, después incluso había seguido subiendo algo, aunque ya la masa salarial no lo hacía. La pandemia implicó una caída muy grande y bueno, desde el peor momento de la pandemia, el segundo trimestre del 20, el empleo y la masa salarial se vienen recuperando aún por debajo significativamente por debajo del punto de base inicial de marzo de 2020, que es un punto de partida muy poco ambicioso, ¿no? Creo que esto no se trata de recuperar lo que teníamos en marzo de 2020, eso es muy poquito. Los 53.000 del quinquenio anterior, más los 26.000 que aún quedan por recuperar de la pandemia, establecen que estamos casi en 80.000 puestos de trabajo menos que hace 5 años. Eso es un horizonte más razonable. Pensar en cómo hacemos para recuperar esos 80.000 puestos de trabajo, creo que es un horizonte razonablemente ambicioso para nuestro país y en el tema probablemente más sensible. La negociación salarial obviamente gestiona este trade-off entre salario real, recuperación del salario real y recuperación del empleo. Han sido pautas salariales, creemos, moderadas, que buscan sobre todo una cosa muy importante, internalizar las diferencias entre los sectores. Como vemos recién, no le podemos pedir lo mismo a los sectores que están con un dinamismo muy importante que a los sectores que recién están empezando a tener la expectativa que de repente sobre fin de año pueden tener algo más o menos normal. Obviamente hay que entender esas diferencias e internalizarlas. Y creo que tratar de profundizar la desindexación, que esto se combina bien con los objetivos del Banco Central. Hablando del Banco Central, la inflación en Uruguay, había un Banco Central con un mensaje claro de tratar de privilegiar la inflación, de enfocarse en la inflación, de instrumentos de política monetaria con un objetivo central y claro que es la inflación. La inflación había entrado en el rango meta algunos meses, luego 2 meses, luego de varios años que no lo hacía, luego salió básicamente por aumentos particulares, el combustible el más importante, los aumentos de la carne, también la normalización de precios no transables, para que lo entendamos todos, los gimnasios que estuvieron cerrados 6 meses, obviamente cuando abren hacen ajustes de precios. Bueno, creemos nosotros básicamente la inflación, nuestro pronóstico que va a cerrar muy cercano al techo del rango meta, con algo de mayor probabilidad que lo haga por fuera del rango meta. Nuestra proyección hoy en día es un 7,1. Hay que ver obviamente en el corto plazo, si bien no es como se combate la inflación, en el corto plazo lo que pase con el dólar tiene mucha incidencia en el dato final. Pero bueno, el Banco Central, la semana pasada, el Banco Central de Uruguay mostró su compromiso con la meta y bueno, dijo, después de haber dicho que iban para ahí, empezó a aumentar, después de dejar de tener una política tan expansiva, aumentar las tasas de interés, todavía en niveles bajos, pero de forma importante como una señal importante a los actores, no tanto a los actores, a nosotros, a los economistas que completamos las encuestas de opinión del Banco Central, sino a los empresarios, ¿no? Los empresarios son los que fijan precios en este país. Los economistas podemos opinar lo que sea, pero son los empresarios, y los empresarios aún tienen expectativas inflacionarias bastante más altas que el Banco Central y también que el promedio de los economistas. Bajando, todas están bajando, pero todavía hay una divergencia importante al respecto. El Banco Central está tratando de anclar expectativas, ratificar la credibilidad del Banco Central y mitigar algunas futuras presiones a la demanda. Nuestra expectativa es que cierre cercano al rango meta con algo más de probabilidad de que lo haga por fuera que por dentro. La posibilidad de un atraso cambiario que se conversa bastante, bueno, con esto más ahora, con lo que vemos que pasa en la región, en Brasil y Argentina, y con esto una política monetaria un poquito más contractiva. Ahí creo que la realidad es, si nos comparamos con Brasil y Argentina, bueno, es imposible seguirles el tren, ¿no? Obviamente con Brasil y Argentina sí estamos muy apreciados. Más bien lo que está pasando es que Brasil y Argentina están muy, muy baratos, especialmente Argentina. Hay que ver qué pasa en Argentina después de las elecciones, cuando el cierre de la brecha cambiaria puede implicar un aumento importante de la inflación, estos tipos de cambio real, la suba de los precios en Argentina juega a favor nuestra en este sentido. Pero cuando miramos el tipo de cambio real en perspectiva histórica, ¿no? Esto no es nada más que una serie histórica, con el mundo, con China, con Estados Unidos, con Europa, vemos que estamos bastante alineados. Desde ese punto de vista no aparece un gran problema de atraso cambiario. Con China incluso un poquito más competitivos, con Estados Unidos un poquito menos, pero estamos bastante alineados. Y lo que ayuda en este caso, ¿qué es lo que ayuda? Obviamente
los buenos precios de los productos de importación, que implican un índice de rentabilidad de la industria exportadora muy bueno, a pesar de estos problemas que tenemos con Argentina y Brasil, muy buenos. Obviamente, ¿dónde nos puede pegar esto? En el turismo. Creo que vamos a hacer una temporada turística que va a ser muy buena en comparación con la pasada, porque no hubo, pero tenemos que ser muy austeros con lo que esperamos de la temporada turística. En comparación histórica, nada de imaginarnos la temporada de 2017, 2018, que fueron muy buenas temporadas turísticas, más bien vamos a esperar algo como el 2019, incluso algo menos, que igual de todos modos va a ser importante viendo de dónde venimos. En el otro lado que puede pegar es en el comercio minorista de la frontera. En Brasil el contrabando minorista nunca paró, pero en el lado argentino sí, estaba más controlado y desde ese punto de vista puede pegar en el litoral de forma importante. En el tema fiscal, y con esto un poco ir redondeando el análisis de Uruguay, creemos que Uruguay logró una cosa muy importante, ¿no? La tabla acá, que está a la derecha de la presentación, muestra la cantidad de países que perdieron el grado inversor durante la pandemia. En algún momento algunos colegas sostuvieron que durante la pandemia las calificadoras iban a ser muy comprensivas, que a nadie le iban a quitar el grado inversor, que los parámetros habían cambiado, que la realidad era otra. Bueno, Fitch en particular, que es la que a nosotros nos tiene como más marcado, con varias, sin rojas, pero con varias amarillas, le bajó la calificación a muchos países. E incluso en el caso de Colombia le quitó el grado inversor directamente. Uruguay logró mantener la calificación en este contexto. Tenemos un resultado fiscal que creemos nosotros que estará a mitad de camino de lo que el gobierno planteó en el presupuesto. Va a ser un poco peor de lo que planteó en el presupuesto, pero un poco mejor de lo que planteó la rendición de cuenta que se está discutiendo. Lo importante acá es mirar el resultado fiscal estructural, ver al final, bueno, separar lo coyuntural, el gasto de pandemia del gasto estructural y que eso siga mejorando para seguir teniendo credibilidad. Pero de vuelta, cuando esto se normalice, cuando el dinero suba de precio, cuando las tasas de interés vuelvan a tener precios más razonables, que en algún momento va a pasar, cuando no, nadie lo sabe, pero en algún momento va a pasar, el haber mantenido el gran inversor, el tener una conducta, el tener una institucionalidad, va a volver a ser un elemento de señalamiento importante y un elemento de discriminación de los mercados, a pesar de que puede no haberlo sido durante la pandemia cuando hubo tanto dinero tan barato. Para cerrar las proyecciones nuestras para este año, las corregimos recientemente al alza a un 3%, básicamente las corregimos por entender que el segundo trimestre fue un poco mejor de lo que hubiéramos esperado. Para el año que viene esperamos un 3 y algo. La principal novedad, para que lo entendamos todos, es que llegando a un 3, lo que esperamos es que para fin de año, para diciembre de este año, podamos estar con un PBI similar al que teníamos a fines del 2019. Uruguay puede estar recuperando a fines del 2021 el nivel de actividad que había a fines de 2019. Obviamente esto asume que las restricciones sanitarias ya están, que no vamos a volver para atrás, al menos que el proceso de normalización de la actividad continúa. Y bueno, creo que resta, obviamente, esto podrá ser un poco más, un poco menos, pero nos cuesta pensar mucho que se aleje mucho del 3%. Para ir cerrando y enfocar lo último, como les decía al principio, creemos que la pandemia aceleró algunas tendencias que ya venían. No hay nada realmente nuevo en Uruguay. Cuando vemos los problemas que hay en Uruguay son básicamente los mismos. Algunos agravados, algunos más urgentes, algunos más se corren un poquito para el costado, pero básicamente tenemos lo mismo. Y creo que lo que impone la pandemia y que lo impone un ritmo mayor, que las cosas empezaron a pasar en el mundo mucho más rápido, es que Uruguay también se tome ese apuro y un poco dejemos un poquito eso a la uruguaya, que tiene tantas cosas buenas, un ritmo, una templanza, una actitud, no andar a los grandes saltos, pero que también a veces nos vendría bien un poquito más de ansiedad. Acá 3 temas que para nosotros son clave, que en los próximos semestres, en los próximos años, se puede avanzar, porque en estos 3 temas creemos que existe la posibilidad de ver logros de corto plazo. Hay otros temas claves para el país, como puede ser la reforma educativa, el trabajo de la fragmentación social, que va a llevar bastante más tiempo. En estos temas creemos que en un plazo corto y mediano se pueden ver resultados importantes. Primero, la inserción internacional. Del CED hemos trabajado mucho en este tema, junto con el liderazgo de Nicolás Albertoni. Todos sabemos que en los últimos 20 años el Mercosur es cada vez menos importante para Uruguay. Básicamente le seguimos exportando lo mismo en términos absolutos al Mercosur, mientras creció muchísimo lo que le exportamos a otras partes del mundo, a China, a Europa, a Estados Unidos. Obviamente China preponderante, China cada vez más importante. Y vemos, esto es el índice de vulnerabilidad comercial del CED, también muchos de ustedes ya lo conocen,
muestra claramente cómo nos hemos estancado de forma absoluta en nuestro acceso a mercados. Este índice muestra qué proporción de los mercados logramos acceder con algún tipo de preferencia. El Mercosur no logró un solo acuerdo relevante en toda su historia. En los últimos 20 años el Mercosur cayó mucho en su importancia y el Mercosur ha sido un fracaso absoluto en esa idea de ser una plataforma de salida. No hay otra forma de decirlo. Como plataforma de salida del mundo, para otras cosas puede haber tenido alguna utilidad, sobre todo en los 90. Como plataforma de salida del mundo, el Mercosur ha sido un fracaso absoluto. Mientras tanto, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Perú, Colombia, muchos del barrio, no hay que ser Suiza para esto, han logrado integrarse a acuerdos preferenciales muy relevantes. Después nosotros los temas los queremos presentar con esto, que es el tema de los precios y el tema de la regulación del mercado laboral. En Uruguay entendemos que hoy en día, ya por lo menos desde el 2015 queremos que está muy marcado esto, pero hoy en día vuelve a estar muy marcado una tensión muy clara entre salarios, productividad y costo de vida. Tenemos tenemos una política salarial a la que capaz que le pedimos demasiadas cosas. Le pedimos, por un lado, que esté vinculado a la productividad y que atienda a las necesidades del mundo del trabajo, de la empresa, de la productividad del país, pero también, obviamente, que preste atención a lo que son los costos de vida y las necesidades de los trabajadores. Y tenemos salarios, obviamente estoy pensando en los salarios de baja calificación, en los salarios de menores ingresos de nuestro país, que son altos para la productividad de ese trabajador, pero son bajos para el costo de vida de nuestro país. Eso es una realidad y eso tensiona la situación. Tensiona una política salarial a la que le estamos pidiendo dos cosas a la vez. En ese sentido, creemos que lo razonable es tratar de actuar en dos líneas paralelas. Por un lado, actuar sobre el nivel de precios. Es posible compartir la carestía tratando de promover una regulación que facilite la competencia. Esto también, tanto en bienes transables como en bienes no transables, hay problemas de precios muy claros en nuestro país que es posible. No se trata de desregular todo, sino se trata de re-regular de forma inteligente, de forma que promueva la competitividad y la competencia. Y por otro lado, actuar sobre la regulación laboral de forma de tratar de que atienda mejor a las demandas de nuestros sectores productivos que están teniendo problemas. Esto no es nada nuevo en la literatura, es una vuelta nueva a un concepto muy viejo que es la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio en la que Uruguay está hace muchas décadas, pero hoy estamos como en una nueva fase, es un país que es demasiado rico para competir con los países pobres que atraen inversión basada en salarios bajos, en impuestos bajos, en costos bajos, pero no es suficientemente productivo para competir con los países ricos, que atrae inversión, que viene a pagar buenos salarios, buenos costos, buenos impuestos, pero que también exige una productividad del trabajo y una competitividad de la economía muy alta. La competitividad que atrae Suiza, Alemania, bueno, estamos a mitad de camino, somos muy caros para un tipo de actividad, pero no suficientemente competitivos para entrar en el otro. Esto es lo que la literatura conoce como la trampa del ingreso medio. En ese sentido, la propuesta que creo que es posible avanzar con cosas concretas, pequeñas, lo que tiene esto es que es muy aburrido. Las soluciones a esto son muy aburridas. Son soluciones micro, son soluciones regulatorias, pero hay que hacer ese trabajo micro. En bienes transables todos sabemos una canasta de productos básicos que no se producen en Uruguay y que son increíblemente más caras en Uruguay que en Brasil y Argentina, que es donde se producen. Un 100, un 150, a veces un 200% más en nuestro país que en nuestro país vecino, sin que la industria uruguaya le agregue nada, básicamente la distribución y la comercialización. Ahí hay problemas de barreras a veces no arancelarias, falta de competencia en algunos mercados y bueno, creo que hay un espacio de mejora de algunas regulaciones para tratar de reducir algunos precios de la canasta básica. Todos sabemos en qué estamos pensando cuando vemos esto. Y después algunos sectores transables. Mencionamos acá dos muy emblemáticos, el combustible y la energía y el transporte. También podríamos haber hecho una mención a la salud, algunos sectores también muy importantes en nuestra economía. Se trata de sectores caros en comparación regional. Acá no se trata de ver que el combustible suba cuando sube el petróleo en todo el mundo. Ese no es el problema. El problema es que somos estructuralmente más caros, que siempre estamos un poco por arriba. Cuando sube un poco por arriba y cuando baja, no baja en general, pero siempre estamos un poco por arriba. Bueno, ¿cómo hacemos para tener precios de algunos bienes no transables más alineados a lo internacional y evitar que el sector no transable le traslade sus ineficiencias al sector transable que tiene que competir internacionalmente? Finalmente, para cerrar, quiero hablar de un tema que es la regulación laboral. La regulación laboral es el elefante a la sala en este país, ¿no? Creo que cuando uno está
en reuniones más reservadas, conversando en ámbitos no públicos, con gente de todos los pelos, con gente de todos los colores, uno sin duda puede encontrar una cantidad de puntos en común, de cosas para mejorar que tiene nuestra regulación laboral. Ahora es un tema que es muy difícil y ha estado casi ausente del debate explícito público. Todos estamos de acuerdo que el mundo del trabajo está cambiando muy rápido y que hay una cantidad de dinámicas nuevas que hacen muy distinto la forma en que vamos a trabajar nosotros y nuestros hijos en comparación a cómo trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos. Una mucho mayor rotación laboral, periodos de empleo y de recalificación mucho más asiduos, la capacitación, la formación y la capacitación durante todo el periodo laboral, la necesidad de la conciliación del empleo con otras actividades de la vida humana, como son los cuidados, el incremento de los trabajadores por cuenta propia, remota e internacionalmente, en muchos casos esto ya se da muchísimo en nuestro país, y una línea mucho menos clara entre la dependencia y la no dependencia. En ese sentido, ¿qué creemos que hay que empezar a discutir? Bueno, rediscutir algunas formas de contratación y despido, posibilitar regímenes horarios más flexibles que faciliten la conciliación de la vida personal y el trabajo, flexibilización de las formas de promover, trabajo, de modo de promover cargas más equitativas entre hombres y mujeres. Cuando la lógica es 8 horas, todo o nada, eso en general tiene consecuencias en la división de género del trabajo muy importantes, de que en general termina con todo o nada y con el hombre trabajando mucho y la mujer tomando otras decisiones. Bueno, creo que también desde el punto de vista de género hay mucho para discutir acá. Menores rigideces en el uso de licencia. Creo que todos los que trabajamos muchas veces tenemos necesidad de tomarnos la licencia de formas menos rígidas, no de a 10 y 10 días, quizás sí conservar un periodo de 10 días que permita un descanso más prolongado, pero algunas otras cosas con mayor flexibilidad que permitan tomar al trabajador tomarse los días con otras flexibilidades, facilitar la posibilidad del teletrabajo, un contrato de trabajo y rediscutir los límites de la jornada laboral en base semanal. En esto la ley de teletrabajo introdujo el tema por primera vez. En esto uno mira las experiencias globales y hay límites realmente que son irrisorios e imposibles de pensar por un país como Uruguay, ¿no? En España hablan a veces de límites anuales en algunos sectores. Creo que eso es imposible de pensar. Creo que tiene que estar acotado lo que se puede hacer. Creo que la sociedad uruguaya tiene algunas preferencias al respecto que hay que respetar y hay que trabajar dentro de lo posible, pero creo que también dentro de eso hay algunos límites razonables para rediscutir, de repensar la forma de trabajo. Los países modelo en este sentido, los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Holanda, Finlandia, Noruega, han logrado equilibrios muy buenos que creo que son lugares para ir a inspirarse, ¿no? Obviamente hay que aterrizarlos a la realidad uruguaya, con el nivel de ingreso, con la realidad, con las empresas, con los trabajadores uruguayos. Pero hay algunas ideas interesantes de combinar una mayor flexibilidad laboral con altos estándares de protección social. No es uno o el otro, se pueden combinar ambos. Acá aparecen algunas ideas de negociación salarial más descentralizada, tratando de entender las realidades de las empresas. No es lo mismo un supermercado de Punta del Este, del área metropolitana, que un pequeño supermercado del interior del país. Lo mismo con los hoteles, lo mismo con una fábrica de agua, de una industria embotelladora. Entender, descentralizar más puede ser un camino. Ver el tema de los descuelgues, flexibilizarlos. Los descuelgues casi no existen, están en el papel, pero casi no funcionan, casi no se ven los descuelgues en la realidad. Cuando un instrumento no se usa, yo sí digo, creé un nuevo tipo de empresa en Uruguay que es bárbaro, flexible, barato, pero al final nadie va y lo usa y nadie crea una empresa de ese tipo, que no estaba tan bueno lo que creé. Bueno, creo que con esto pasa algo parecido. Si no se está usando, algo está pasando. Negociación salarial asincrónica, tratar de que primero negocien los rubros transables, que son los que compiten, y luego los no transables para que no le trasladen las ineficiencias, y pautas salariales alineadas con la productividad, ¿no? En esto es clave estudiar un estudio mucho más profundo de la productividad del trabajo, que en eso creo que hay un gran debe en nuestro país. Voy dejando por acá para no pasarme y escuchar a Nacho, que seguro tiene cosas más interesantes y más divertidas para decir. Creemos que el contexto internacional favorable que hoy tiene Uruguay, con un gobierno relativamente nuevo aún y con capital político, vamos a ver si esto lo confirma Nacho en unos minutos, pero que eventualmente todavía tendría cierto capital político, más una marca país en un gran momento. Esto tiene muchos años, esto no es un capital de este gobierno. La marca país en Uruguay está muy bien hace muchos años, y obviamente la pandemia ha reafirmado y ha hecho que una cantidad de empresas empiecen a mirar con cariño países como Uruguay, donde la institucionalidad, la cohesión social, los temas ambientales, las reglas de juego están claras. Ahora, eso hay que ayudarlo.
Eso hay que ayudarlo. Es verdad que las empresas cada vez miran más cosas que el rendimiento financiero. Cada vez miran más allá de simplemente el resultado económico. Pero también miran eso, ¿no? Hay que ayudarlo. Y en ese sentido creemos que el desafío hoy en día es aprovechar las oportunidades que se presentan y tratar de que los próximos semestres podamos poner en marcha no solo la gestión de la coyuntura, sino algunas reformas estructurales que creemos que pueden mostrar resultados en el corto y mediano plazo. Voy cerrando por acá. Los invito también a leer los boletines que estamos sacando semanalmente con el equipo económico del CED. Próximamente estamos presentando un nuevo producto analizando el sector aeroexportador en particular y un monitor del mercado laboral que lo estamos haciendo gracias a una alianza que hicimos con BuscoJobs que nos va a permitir analizar con mucha más inmediatez la evolución del mercado laboral. Muchas gracias y bueno, lo dejo acá.